A finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX el mundo está ya cambiando y gente como Rimbaud escribía unas poesías con Temporada en el infierno, se llamaba su libro, y en esa poesía decía hay que ser absolutamente modernos, hay que mantener los pasos andados, ¿no? Los pasos ganados. Esta idea de ser modernos era importante porque el mundo estaba cambiando. Ahora yo muchas veces pienso que estamos en un momento bastante análogo. El mundo está cambiando rápido, ¿no? Está tomando una aceleración casi exponencial. En ese momento veía que aparecían aviones, que aparecían autos, que aparecían trenes. No por ello, al final es tema menor que muchas de las obras que hemos estado viendo y que han mostrado en los días anteriores, pues era el aeropuerto de Trompillo, o era la terminal de buses, eran todos los espacios que necesitaban una respuesta nueva, a necesidades nuevas, a velocidades nuevas y a formas de entender la arquitectura también nuevas. Esto estaba mezclado con un montón de pensamiento que venía arrastrándose, pues formas nuevas de vernos, como lo que proponía Darwin, formas nuevas de entender la sociedad y generar como reflexiones complejas, como Marx, como Nietzsche, y también el cómo nos entendíamos profundamente, como Freud, ¿no? Todas las teorías de Freud, el yo, el ego, el superyo, Tesla, Einstein, todo esto iba cambiando el panorama del mundo. La física ya no era lo que era, ¿no? La física entra en conceptos cuánticos, de relatividad, la velocidad, la energía, el pensamiento, la sociedad, todo se empieza a poner en cuestión. Esto me lleva a abrir un nuevo paréntesis y esto es importante para lo que hacemos en Docomomo también y porque se relaciona con varias de las cosas que ayer comentaron. Este es el Angelus Novus de Paul Klee. Como saben, Paul Klee era un pintor de principios del siglo XX, expresionista, que formó parte de los profesores de la Bauhaus, ¿no? Esta obra que él hizo pues en 1920, se llama Angelus Novus, el nuevo ángel, es utilizada por Walter Benjamin, que le tenemos ahí arriba, en su novena tesis sobre filosofía de la historia, para poner en cuestión algo. Él ya veía venir algo que habría una forma distinta de entender el progreso y la modernidad. Ese algo era, estamos seguros de que la forma de progreso es la adecuada, y él veía en este ángel algo especial, veía un ángel con unos ojos un poco asustados ante lo que venía delante, un ángel que veía horrorizado las ruinas del progreso, las ruinas que el progreso iba dejando, pero que sin embargo se veía impulsado hacia adelante como por una tormenta, que era lo que veía como progreso. Entonces Walter Benjamin en 1940, obviamente después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ve como con ciertas dudas el progreso y la modernidad. Yo creo que la ciencia no es una historia del pasado, es una historia del presente. La utilizamos para entendernos como somos, ¿no? La forma de afrontar ahora la lectura de la arquitectura del movimiento moderno tiene que ser compleja, y eso intentamos, ¿no? Compleja, local. Obviamente han cambiado mucho las condiciones y también en cada lugar lo vemos de modo distinto, ¿no? Por justamente ayer cómo se mostraban los elementos que entraban en el movimiento moderno en Bolivia, y eso es una de las cosas que nos interesa también, ¿no? Como capítulo boliviano de Docomomo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues el progreso puede ser positivo y también destructivo, como vemos cada día. De alguna forma no somos asépticos y neutros, lo que hacemos siempre está impregnado de valores, como decíamos, y no nos podemos tragar tampoco la idea de modernidad y progreso como una verdad absoluta. Y esto es algo muy importante porque después de la modernidad, obviamente vino la posmodernidad y ahora hay mucha también posibilidad de generar nuevos caminos, como profesores, como estudiantes y como arquitectos. En ese sentido, esta tormenta que nos arrastra hacia adelante, yo creo que tiene que ser siempre como cuestionada, ¿no? Cuestionada. No podemos acumular desastres en el camino.
Y obviamente el movimiento moderno algunos desastres acumuló, ¿no? Y también proporcionó luces, muchas luces y muchos valores. Por eso yo creo que es importante como poder entender eso, ¿no? Intentamos estudiar la modernidad en toda su complejidad y la estamos estudiando pues desde la tercera década del siglo XXI. Es decir, no pensando que todo era maravilloso y positivo, sino había dificultades. Han dejado también, pues ayer se cuestionaba el tema de la calle, ¿no? Del tema de la supresión de la calle como concepto, de darle al auto como todo este vuelo que en ciudades como Brasilia pues generan como una dificultad de vida al peatón, etc. En eso estamos. Obviamente, si volvemos a estos años de principios del siglo XX, que eran unos años pues maravillosos de alguna forma, porque se intentaba romper con la historia para crear algo nuevo. Se entendía que toda esa velocidad que sucedía con los autos, con los aviones, con los trenes, con mucha maquinaria, pues necesitaba también respuestas nuevas, respuestas vanguardistas. Por eso nacen las vanguardias históricas de artistas, el futurismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, que ponían en cuestión todo esto. En ese mismo momento, pues, se hace una exposición en 1932. Es una exposición que le encargan a Philip Johnson y bueno, Philip Johnson, que le tenemos ahí abajo, con Hitchcock, pues son encargados de hacer una primera exposición en el MoMA. Estamos hablando de 1932, está muy comenzado el siglo XX. En ese momento les encargan esta famosa exposición en la que hay muchas anécdotas que sería curioso de contar, porque incluso Johnson había sido discípulo de Wright y no había pensado, hablando del organicismo, exponer a Wright. Y cuando le dijeron, ¿cómo no vas a exponer a tu maestro si es uno de los genios del siglo XX? Pues dijo, pero sigue vivo, como burlándose de él. Y después de que Wright supiese eso, hizo la Casa de la Cascada e hizo el Guggenheim. O sea, le dio una bofetada, como diciendo, estos niñatos. Bueno, de alguna forma, entonces, esta exposición fue muy importante y, bueno, pues también escribieron un libro que se llamaba El estilo internacional, arquitectura desde 1922. Habían sido 10 años claves, de 1922 a 1932, se había revolucionado de alguna forma el modo de pensar en arquitectura. Entraban en juego estas ideas modernas de las vanguardias, pero en arquitectura. El esencialismo, el funcionalismo, la abstracción. Obviamente esto asentaba todos los temas de ornamentos de Lito, de Adolf Loos y muchos de los postulados de las vanguardias, ¿no? Traigo a colación esto porque, claro, le llaman estilo internacional, en ese momento, estilo internacional, con lo cual parecería que sientan, como desde uno de los centros de poder, esta idea de que todos teníamos que ser así, todos teníamos que ser iguales. Era un estilo que lanzaban como la idea de desarrollo, se lanzaría después en los años 50, casi como un corsé de que había que pasar por ahí, ¿no? Obviamente, viéndolo con perspectiva, pues ahora mismo entendemos que era una trampa, ¿no? De alguna forma. Una trampa que podía llevar a perder mucho de lo bueno local y de las formas distintas de ver la arquitectura. Todos estos fenómenos que se estaban dando en las vanguardias nos iban mostrando modos de abstracción súper interesantes, eso sí. Formas de mirar, nuevas formas de mirar y de hacer. Incorporación de nuevos materiales, ¿no? Procesos. Estos son todo obras de Mondrian, ¿no? Y si ven, el principio es un árbol expresionista, pero cómo progresivamente va depurando la forma y convertirla cada vez en algo muchísimo más racional. Es como una nueva forma de mirar, de hacer y de ser. Lo mismo con Picasso, ¿no? Ven cómo va entrando en procesos de abstracción hasta en unos procesos súper interesantes con los ready-made, ¿no? Como Marcel Duchamp. Si ven este sillín de bicicleta con el manillar de la bicicleta, pues se convertía en un minotauro
sin necesidad de que el artista hiciese, tallase, ¿no? Esculpiese, sino simplemente ensamblando cosas que existían. Bueno, pues la abstracción siempre puede llevar a niveles mayores y es algo súper interesante en ese nivel. Bien, entonces ya tenemos a los arquitectos que se van subiendo a ese carro de las vanguardias, que van teniendo amigos, como sabemos. Bueno, en la Bauhaus fue una maravilla porque coincidieron gente estupenda, ¿no? Saben que Gropius invitó a los mejores, ¿no? De su época, ya fueran de Rusia, ya fueran de Francia, ya fueran de tal, todos iban a Alemania, y entre Weimar, Dessau y Berlín, bueno, pues tuvieron la oportunidad de tener profesores excelentes, ¿no? Y todos estos arquitectos se van uniendo, se van integrando bajo ideas muy curiosas, ¿no?